a participar de esta actividad. Muchas gracias, doctora Piño. Mi nombre es José Cretaz, soy periodista, docente universitario y voy a moderar esta mesa que me parece que tiene un título interesante, que es justamente ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? Y voy a presentar a nuestros panelistas. Está con nosotros la doctora María Isabel Íñigo Petralanda, es abogada y máster en bioética, es experta senior en soluciones de salud basadas en datos y tecnología sanitaria con fundamento ético. Es consultora, ha sido consultora para gobiernos, instituciones, organismos, financiadores y oficinas de transferencia tecnológica y profesora de inteligencia artificial en salud en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. Además, integra el Instituto de Bioética de la UCA. Es socia de MG Consultores. A mi lado está el doctor Carlos Damín, que es doctor en medicina, investigador y profesor titular plenario de toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es director del Hospital Juan Fernández en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundó y es presidente de la Fundación Niños Sin Tóxicos, Fundatox, entidad dedicada a la prevención, la asistencia y la investigación de las problemáticas relacionadas con la toxicología. Es autor del libro Toxicología Clínica, Fundamentos para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las Intoxicaciones. Y en el otro extremo está el magíster Patricio Gorman. Patricio es contador público y MBA, una maestría en Administración de Negocios. Fue consultor especializado en modelos de negocios digitales, estrategia empresarial y tecnología en Deloitte, Accenture, Coca-Cola, Atento y Aeon. Es profesor en las universidades de Palermo, San Andrés y en la Universidad Argentina de la Empresa UADE. Es autor de Silicon Valley vs. Hollywood, cuando las empresas de tecnología y de medios se confunden, y de Diginomics, el impacto de la tecnología en los negocios, en coautoría con Gabriel Foglia. En esta feria está presentando su último libro, que es Las plataformas nos invaden, guía para entender las nuevas reglas de juego, que es su último trabajo, como decíamos. Así que bueno, arrancamos. Esto va a ser una conversación, ¿sí? Y la idea de la conversación es que participemos en la medida de lo posible todos, así que vamos a conversar un poquito primero nosotros y luego abrir el juego a preguntas. Así que, Patricio, ¿querés arrancar poniendo en contexto un poco este disparador que tenemos? ¿Qué es y qué no es la IA? Gracias, José, por la amable introducción y un honor participar de esto con ustedes, lindo panel con ustedes. ¿Qué es y qué no es la IA? ¿No? O sea, hoy todo es IA. Leemos los medios, miramos la tele y IA por todos lados. Entonces nos pareció primero empezar, antes de hablar de unos usos muy interesantes de la IA, de detallar, enumerar algunos conceptos de qué es y qué no es esta inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Qué es? Y lo primero que nos dicen que es cuando estudiamos IA, cualquier cosa de IA, es el campo de estudio que se ocupa de sistemas que buscan replicar algún nivel de inteligencia. ¿Sí? Uno puede decir como los humanos, pero artificial, sí, como los humanos, replica algún nivel de inteligencia. Nos quedamos con ese concepto. ¿Qué es también? Son modelos. ¿Sí? Modelos, y ustedes lo deben conocer mucho más que nosotros, deben conocer mucho más que nosotros. Son modelos, no solo los LLMs, los Large Language Models, que están detrás de las herramientas que usamos hoy generativas, sino modelos predictivos, modelos clasificatorios. Esto empezó en el año 56-57, no empezó ahora. ¿Sí? Entonces son modelos estadísticos en gran parte. ¿Sí? Y además son sistemas, ¿sí? Sistemas software. Esto es lo que empezamos a ver hace 2 o 3 años, ¿no? Acá tenemos ChatGPT, Siri, Alexa, Grok, un montón de aplicaciones más novedosas. ¿Sí? Que es también, es una combinación de memoria y procesamiento. Es la nieve del Eternauta que está llegando a nosotros. Hablen al micrófono. Entonces, ¿qué es? Es memoria y es procesamiento a la vez. ¿Sí? Y vemos que los modelos que nosotros corremos en nuestros teléfonos, que corremos en distintos dispositivos, no están instalados en nuestras computadoras, en nuestros smartphones, porque son demasiado pesados. Entonces viven en la nube, en algún lugar, en algún server de un lugar con tecnología y electricidad más barata, y se operan desde ahí a través de internet y la respuesta viene rápido a nuestros teléfonos. Pero son todo esto los modelos.
Y antes de abrir el juego es que no es la inteligencia artificial, y ya me callo. ¿Sí? Primero, no es ni conciencia ni sentimiento. La IA no siente y la IA no piensa. ¿Sí? Creemos que dialogamos con ChatGPT cuando le chatamos, pero no es tan así. No comprende tampoco, sino que contextualiza lo que nosotros le decimos, lo transforma en tokens y estima cuál es la mejor respuesta estadísticamente hablando para devolvernos. No está pensando, no entiende realmente lo que le estamos diciendo. Contextualiza. Entonces no piensa, no siente, no comprende, no tiene experiencias subjetivas. ¿Sí? No recuerda cosas de su experiencia porque no la ha tenido. Recuerda lo que nosotros le dijimos sobre nosotros en algunos modelos y lo usa para darnos mejores respuestas. Entonces, tampoco es capaz de tener creatividad humana. Y esto es importante. Sí nos devuelve resultados novedosos. Ah, qué lindo hizo la foto, el estilo Ghibli, el estilo Los Simpsons, el estilo Pixar. Veo por algunas caras que más de uno lo ha usado. Que son novedosas, divertidas, pero no está creando. ¿Sí? No es Leonardo da Vinci. Si bien le pedimos algo en el estilo da Vinci, lo puede hacer replicando ese estilo. Entonces, el qué es y qué no es un poco esto, ¿no? Es el resumen de todo esto. Gracias, Patricio, por esta primera aproximación. Podemos ir también, es difícil dialogar entre todos, pero hay algunas maneras en las que podemos ir haciéndolo. ¿Se animan a responder levantando la mano o no a una pequeña encuesta? ¿Quién de ustedes ya usó alguna vez esto que Patricio mencionaba, que es ChatGPT? Levante la mano. Está para la foto, ¿eh? Sí, está para la foto. Está para la foto. Fíjense ahí porque para nosotros esto es evidencia. Ay, me No, digo. los que la usan mal también la levanten. Sí, Los que sí, no la claro. usaron también. Los que saben. Era más fácil preguntar los que no la usaron. Bien. Segunda pregunta, pueden bajar la mano. ¿Quién además de ChatGPT ha usado otra plataforma de inteligencia artificial? Muy bien. Bueno, eso significa que la mayoría de nosotros tenemos idea por experiencia directa de qué es esto de la inteligencia artificial. A María Isabel me gustaría, para seguir avanzando, preguntarle un poco, y porque también Patricio decía, esto ya en los años 50, esto de la inteligencia artificial en los años 50 del siglo pasado, algunos dicen antes incluso de la teoría, en los años 40, se aceleró un poquito después, pero bueno, hubo un momento en el que pasó esto, casi sin darnos cuenta. Todos empezamos a tener conocimiento de eso que se llama inteligencia artificial. Pero en realidad tiene un apellido, que es inteligencia artificial generativa. Y que además empieza a aparecer otra palabrita que si inteligencia artificial generativa de ChatGPT, por lo menos la primera vez que yo lo usé, a mí se me cayó la mandíbula, ¿no? Como en los memes, ¿no? De sorpresa. Pero pareciera que va a haber un paso más, que es lo de los agentes. Así que, María Isabel, ¿querés ahí tomar el micrófono para...? Bueno, Patricio, primero muchísimas gracias por esta mesa, Nelly por convocar esta idea y Patricio por el avance que hiciste, que es una introducción maravillosa. Recién José nos decía, una inteligencia artificial como una estadística y una función matemática detrás de la decisión, que también nos dijo Patricio, quiere emular el modo de razonar. ¿Alguno de ustedes programa Python o R o conoce o les resuena? Es el lenguaje, muy bien ahí acá, es el lenguaje de programación más parecido al humano, y el lenguaje es lo que nos permite como humanos, voy a ir a la gente, es como ir como humanos, ser humanos, utilizar dos potencias humanas que el hombre y la mujer, aunque quisieran, no podrían resignar, que es amar y buscar verdad. Va de nuevo. Amar y buscar verdad es algo que permanentemente radica en nuestra composición psico, neuroendocrina, espiritual, en quién somos. Les paso un bonus track. Patricio recién dijo que puede copiar, emular, parecer. Hay un algo de esta entidad de inteligencia artificial que es nada o es todo,
si yo no la singularizo en una cosa, en un artefacto. Entonces, inteligencia artificial para nosotros, Carlos y yo que trabajamos en salud, es todo aquello que se puede singularizar en un artefacto que va a copiar el modo que razona una persona y va a decir que algo se le haga a esa persona. ¿Se dan cuenta que siempre detrás de la decisión de lo que un artefacto les haga como persona, ustedes van a querer saber, che, ¿hay un humano atrás? ¿Por qué? Porque hay un algo de amar y de buscar verdad que forma parte de lo esencialmente humano. Entonces esto es muy importante entenderlo para los que amamos la ciencia, los que amamos la informática, de que esto está claro, siempre hay un humano mirando esa decisión que ocurre porque hay grandes volúmenes de datos que, como dijo Patricio, tenemos capacidad de cómputo, de hacerlos jugar, de hacerlos bailar un ritmo, a un tempo. Esos son los algoritmos. Pero siempre cada pregunta que se hace un investigador, un desarrollador de un producto, de cualquier API, de cualquier artefacto, que lo puedo llamar software o hardware, hay una pregunta humana. ¿Qué son los agentes? Los agentes es ese artefacto que lo puedo tocar o se integra con un software, con algo que es un diálogo que ocurre entre nube, normalmente nube, servidores y arquitecturas digitales, que es como todo una especie de gran estructura, donde lo informático, atente acá, lo electrónico, el lenguaje natural y fundamentalmente las personas que buscan atribuibilidad de verdad, no me da lo mismo que el algoritmo me diga una verdad. ¿Puedo salir de este laberinto, sí o no? Que me diga el Waze la verdad, en un uso tan banal como puede ser el Waze, no me da lo mismo, porque se me juega el tiempo de llegar o se me juega la seguridad física de estar en un lugar determinado. Un agente es eso, o sea, que la solución esté identificable. Muchas gracias, María Isabel. Antes de avanzar con Carlos, que ya vamos un poco de lo general y de, si se quiere, un poco más abstracto a lo concreto, ¿no? Voy a seguir con las encuestas, pero esta vez solo para los sub-25 de la sala, ¿sí? Solo para el segmento sub-25, los que tienen menos de 25 años, y la mayoría, creo, casi todos, dijeron usamos ChatGPT y también usamos incluso alguna otra plataforma. Para que les explique algo. Perfecto. Los que usan ChatGPT para traducir. Los que usan ChatGPT para que les resuelva un ejercicio matemático de colegio. Bueno, no voy a preguntar sobre las trampas porque después en todo caso conversamos, pero buenísimo. Me parece que ahí ya tenemos una pista de que no estamos hablando de unicornios azules, voladores y cosas raras, sino que estamos hablando de algo muy concreto que está empieza a estar muy presente en nuestra cotidianidad. Yo estoy también en el ámbito educativo y ya cada vez más trabajamos con bots específicamente creados para materias, ¿no? Ustedes, los estudiantes, los sub-20 y, ¿por qué no?, también por encima de 20, 25 que están estudiando, suelen hacer consultas a los profesores, a veces sobre cuestiones administrativas, la fecha del parcial, los temas que entran, a veces sobre cuestiones de la propia disciplina, cómo se define algo, cómo se entiende, si se puede explicar de manera más sencilla. Y en educación se están usando cada vez más bots creados, generalmente con ChatGPT, para autoadministrarse, ¿no?, y resolver de manera rápida las 24 horas, todos los días de la semana, muchas de esas dudas, tener una conversación con el bot sobre los contenidos de una materia y aprender de otra forma, ¿sí? Aprender, o tal vez de las formas de siempre, a partir de la conversación, ¿no? Hasta podría ir uno caminando con el celular, ¿no?, como los antiguos que tenían lecciones caminando, charlando con la inteligencia artificial. Y lo otro, lo que se está usando también es en los simuladores. Se crean simuladores de consultores, por ejemplo. En psicología empiezan a simularse pacientes, ¿no? Entonces, como para poder ejercer algunas profesiones hace falta matrícula y la matrícula uno la tiene cuando termina de estudiar, entonces a veces resulta difícil
estudiar o practicar con personas reales, bueno, se pueden simular esas personas reales. Y yendo a ese mundo de lo concreto, de las adopciones que ya empieza a haber en distintos mundos profesionales, le doy la palabra ahora a Carlos para que nos cuente qué está pasando justamente en el Hospital Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, José, gracias por aceptarme integrar esta mesa, este panel. Por suerte, ni los psicólogos ni los médicos por ahora se pueden reemplazar por ya GPT. Aunque en realidad estamos tratando de hacer lo posible para que nos ayude mucho. El Hospital Fernández es un hospital de mucha complejidad y los profesionales normalmente, así como ustedes en el secundario probablemente, algunos por ahí ya en la facultad y lo usan, lo utilizan, los profesionales de los hospitales también claramente lo utilizan, desde cosas simples a cosas más complejas, desde cosas simples como por ejemplo mejorarle la redacción en un artículo que están presentando para un trabajo que van a presentar, un estudio que van a presentar en un congreso o para o incluso para los informes. Nosotros veíamos, nosotros tenemos distintas áreas de diagnóstico por imagen, por ejemplo, que es uno de los lugares donde hemos comenzado a utilizar inteligencia artificial, como son el resonador, el tomógrafo, el ecógrafo, la radiografía simple, y además todo eso se informa. Entonces, prácticamente hoy estamos usando alguna plataforma de inteligencia artificial para ayudar en los informes. Pero además es importante ver cómo la inteligencia artificial, y con esto si bien no tiene memoria, no sé si decía Patricio o Isabel, lo que tiene es este acopio de información que hace que pueda analizar, por ejemplo, una radiografía simple y pueda ver cosas que por ahí el ojo humano no está viendo y que como va tomando y adquiriendo esa información le pueden llamar la atención y hacer que marquen determinadas cosas que ven o que le llaman la atención a la inteligencia artificial para que un profesional pueda entonces ahí trabajar para poder mejorar el diagnóstico. Y hay estadísticas impresionantes, por ahí la doctora nos va a poder ilustrar mucho mejor porque es su campo y no el mío. Hay estadísticas que muestran cómo se mejora, se optimiza el diagnóstico y definitivamente si mejoramos el diagnóstico para poder abordar una patología, claramente hacemos un tratamiento mucho más específico y mucho más rápido. Si lo que estamos hablando es de una patología maligna, como puede ser un cáncer, por ejemplo, no hablemos de la ventaja que eso genera, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, que una radiografía simple que tiene pequeñas fracturas que no pueden simplemente determinarse, la inteligencia artificial claramente marca donde estaría habiendo una solución de continuidad que permite entonces ver una fractura. Es decir, que hoy por hoy se está usando, estamos intentando implementarlo en distintos tipos de métodos diagnósticos del hospital. Estamos trabajando mucho con diagnóstico por imagen, pero esto se puede utilizar en cualquier tipo de metodología de diagnóstico por imagen y claramente con esto mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo más importante. Carlos, antes de que comenzáramos, abajo de la tarima nos comentabas sobre algo que pues, coincidíamos un poco todos, que es clave en la adopción de herramientas de inteligencia artificial en todas las profesiones, que es la actitud. Dijiste, no, pasa que mi hospital tiene unos médicos con una actitud. Vos, más allá de la cuestión médica, o subrayándola, vos me dirás, ¿cuánto hay de relevante en la actitud que podemos tener como estudiantes, como profesionales, como curiosos ante esta tecnología? Bueno, creo que diste con la palabra, ¿no? La curiosidad es lo que mueve el mundo. Si no hubiera curiosos, nadie cambiaría. Así que nada, hay que ser muy curiosos y hacer lío, dice el Papa, ¿no? Con la curiosidad, sobre todo. Integro un hospital que, nada, estoy hace 37 años, entré como estudiante en el hospital, es un hospital que definitivamente es mi casa, me llena de orgullo haber transitado 34 años como médico en el hospital y hoy dirigirlo, hace apenas un año que soy el director, y siento que
tiene un grupo profesional que acompaña esta cosa del crecimiento. Nosotros tenemos un lema que somos el Fernández. Y la gente cuando le dicen, no, porque fue el Fernández o el Fernández, todo el mundo sabe a qué se refiere. Y nosotros tenemos esa identidad, la gente tiene esa camiseta, decimos, puesta. Y esto tiene que ver también con la curiosidad, tiene que ver con las ganas y el entusiasmo por mejorar y por agregar algo más, agregarle un plus a cada una de las cosas que hacemos. Y es un hospital que tiene prácticamente todas las especialidades. Empezamos en un mes con trasplante, que era una de las cosas que el Hospital Fernández aún no hacía. Y lo que yo les comentaba era esto de que los profesionales tienen como siempre mucha avidez por incorporar cosas nuevas. Y vienen, yo hace un año aquí en la dirección, me taladran en la cabeza con el tema, Carlos, tenemos que meter esto, tenemos que meter más inteligencia artificial acá, tenemos que mejorar. Bueno, nada, tuvimos en estos días la posibilidad de que se hiciera una donación muy grande a través de un programa masivo de televisión y esto nos aportó un montón de dinero que no teníamos previsto a la altura del año que iba a ingresar. No les puedo explicar la cola de ayer a hoy de jefe de servicio pidiéndome incorporame esto, comprame aquello con este dinero que no tenía previsto, y casi todos coinciden en cómo podemos sumarle la inteligencia artificial a cada una de las actividades que cada uno tiene. Y yo creo que esta actitud, ¿no? Esta actitud de curiosidad, esta actitud de búsqueda de algo nuevo, de poder sumar cosas para ayudar, básicamente lo que un hospital hace es eso, es ayudar, y si no, no hace nada, ¿no? O lo hace todo mal. Pero bueno, creo que el Hospital Fernández lo tiene y bueno, y de eso hablábamos un poco, ¿no? Que es genial poder incorporar esto que suma mucho. Y que a mí me parece que se aplica a cualquier disciplina y a cualquier rol en el que uno esté, ¿no? Sin duda. Poder incorporarlo. No sé si los colegas de panel tenían ahí alguna idea para incorporar, si no yo ya tengo más preguntas. No, yo quiero resaltar algo, gracias Isabel que me liberaste el micrófono, yo estaba asomándome como pajarito en el bebedero. Pero qué cosa es que acaparó el inalámbrico. Sí, la ventaja del moderador. No toquemos a José. Yo quiero resaltar algo de lo que contó Carlos que me parece especialmente importante. Todo lo que llega a los medios es la inteligencia artificial para que me muestra distintas portadas en Netflix para elegir más veces la película, la serie, etc. La inteligencia artificial en los chatbots de asistencia al cliente para ahorrar costos. La inteligencia no digo que no sean casos interesantes, de hecho los vamos a empezar a ver cada vez más seguido, pero acá estamos viendo el lado B de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial en casos no tan glamorosos, pero mucho más importantes y con mucho más impacto que tal vez elegir una u otra portada de la serie de Netflix, sin ánimo de ofender a Netflix, obviamente que casi todos lo usamos, prácticamente todos lo usamos. Entonces, el diagnóstico por imágenes asistido, mejorado, aumentado por la inteligencia artificial puede resultar en que uno dice, bueno, es un número, es un porcentaje. No. Pueden ser más vidas salvadas. Puede ser que esa persona tenga un tratamiento a tiempo y por eso viva más tiempo junto a su... O sea, el impacto de la inteligencia artificial acá no es el ahorro de costos, es posiblemente ayudar a salvar una vida. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, también entendemos, y es parte de lo que nosotros queremos comentar, como que, sí, estoy seguro que se están ocurriendo muchas cosas para sumar, así que ahora tenemos... Pero digo, me parece que esta es una cuestión que tiene poca prensa y que es especialmente importante para que todos ustedes y nosotros incorporemos. No es solo para el ahorro de costos, no es solo para los negocios, también puede salvar vidas y también puede ayudar a una función de salud que todos accedemos o vamos a acceder en algún momento y es de una importancia suprema para quien la pasó, para quien padeció algún problema de salud, sabe que un diagnóstico a tiempo cambia la vida. Así que, Carlos, ustedes imaginen que no todos están en Ciudad de Buenos Aires, donde llegar a un centro y encontrar un radiólogo especializado que pueda hacer una intervención diagnóstica en patologías, en enfermedades que requieren acciones prontas. Entonces, cuando uno arma etiqueta, como explicaba recién Carlos, cómo vos recibís a un paciente, entrenás sobre datos
y sobre un paciente en concreto, o simulás con datos que tomaste y anonimizaste, vos podés crear varias realidades de entrenamiento, pero también estás generando el pensamiento radiológico experto. No hay radiólogos, esto es muy importante saberlo. Y otro dato curioso es que el mayor número de algoritmos inscritos en la FDA, en la FDA y en las agencias del mundo, pero es de 1 a 10 la diferencia. Los primeros son de radiología. Y esto permite interactuar con otras cuestiones. A través de sacar valores en laboratorio, de análisis de sangre, muestras de saliva, nosotros podemos investigar mejoras perfiladas en las patologías particulares de ciertos grupos de pacientes. Entonces, estamos generando datos, como nosotros llamamos, para el bien de las personas. Y ahí te tiene un centro, José, es esto, gestionar, porque salud, gestionar. Los sistemas de salud no pagan la innovación. Esto es claro. Vamos a hacer una cosa que no tengo que haber hecho al principio. Gracias. Tomo el guante. Tenemos acá dos panelistas que son expertos en el tema tecnología y salud, pero quiero subrayar que hay muchos campos en donde ocurre lo mismo, como decía Patricio. Algunos tienen menos glamour, ¿no? o se abordan de manera más general, y hay oportunidades enormes. Y quiero de vuelta traer a la mesa la cuestión de la educación, ¿no? Tanto desde los estudiantes como desde los docentes, ¿no? Los docentes tenemos la herramienta para preparar mejor nuestras clases, ¿sí? Para armar ejercicios, para proponer ideas innovadoras, incluso para pedir consejos. Justo hablé de la educación y se nos fueron los estudiantes. ¿Te parece que no están de acuerdo? No, se van a recorrer la feria, seguro. Yo me quería escribir. Hay otros campos, el periodismo, también es otro de mis mundos, que implica justamente la generación de contenidos. Bueno, esperamos. Muchas gracias por venir el rato que pudieron estar. El periodismo, la educación, la comunicación en general, ¿no? Son, y como les mencionaba, otras disciplinas vinculadas a la salud, como la psicología. O sea, cada uno de nosotros tiene oportunidades enormes para también utilizar una palabra que ya salió, para aumentar las capacidades, ¿sí? Para aumentar las capacidades de cada uno, para escalar esas capacidades, ¿no? En el ámbito de la cultura, acá estamos en un evento cultural, ya desde hace tiempo se habla de analítica cultural, ¿no? Los críticos de libros, de cine, veían una película, ¿sí? La comentaban, veían 2. En su vida podría hacerse una estadística cuántas películas podrían llegar a ver. La inteligencia artificial puede verlas todas las que estén en un archivo, en un dataset, ¿sí? Puede encontrar patrones que el humano no va a encontrar porque no le daría la vida, ¿sí? Y aparecen nuevas oportunidades para trabajar con esos volúmenes de información que ¿de dónde van a salir las ideas de qué hacer con eso? De los humanos, ¿sí? O sea, los que van a tener ideas, ocurrencias de qué hacer con eso van a ser los humanos. Si están de acuerdo, podemos abrir el juego a nuestros mejores audientes, delante del público, que ya hay una inquietud ahí con una pregunta. ¿Le acercamos el micrófono? No, pero no hace falta, ¿eh? Sí, hace falta para el video. Para el video. Gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad no tengo muchas preguntas. Empecemos por una. Digamos, empecemos por una. Yo he escuchado que no siente, coincido. La inteligencia artificial no siente. He escuchado que no piensa, no coincido. Acérquese el micrófono así, se lo escuchamos mejor. He escuchado que no crea, no coincido. He escuchado que no tiene memoria, no coincido. Voy a pasar a otro punto porque ese punto da para largo. Perfecto. Tomamos Da el para primero largo. y el segundo y ahí quedamos. Bien.
El segundo tiene mucho que ver con la medicina. Porque yo estoy hace 50 años con el tema digital. Entonces, digamos, soy ingeniero, pero además estudié medicina. Cosa que a los médicos les debe dar una bronca terrible. 4 años hace que estoy con el tema. Es algo difícil. Eso se los acepto, ojo. Pero estudiar medicina desde la ingeniería, desde un pensamiento obsesivo propio del ingeniero y poco humano, yo diría inclusive, es una cosa interesantísima, porque es un punto de vista muy distinto. Entonces, creo haber aprendido, me solía oír, esto no te conto, pero por varios motivos. A ver si puedo. Yo en realidad iba a las aplicaciones orientadas, especializadas de inteligencia artificial en medicina, que he encontrado mucha oscuridad ahí, ¿no? Bien. Pero como paciente, y respeto que el médico diga consulte al médico, eso lo respeto totalmente, porque por algo estudió, Claro. eso lo respeto. Pero no niego nunca que hay detrás de toda profesión una cuestión comercial, una cuestión a veces política, que suele distorsionar los resultados, que son los que valen. Bien, tenemos entonces dos aspectos. Por un lado, esto de sentir, crear y demás, que era un poco lo que había mencionado Patricio al principio, y por el otro lado el aspecto médico. Así que como tengo más cerca, arrancamos con el segundo. Gracias, José. Bueno, gracias por la pregunta. Mire, admiré siempre a los ingenieros porque en realidad era mi primera opción de estudio. Terminé siendo médico, pero quería ser ingeniero y tenía que ver con algo familiar. Pero tenemos una ingeniera, una bioingeniera en el hospital. Y como comparto con usted probablemente la obsesión de la que habló, me parecieron interesantes algunas de las cosas que dijo en relación a esto. La medicina está llena de oscuridad. Y lo que nos hemos pasado la vida dedicándose a la medicina es tratando de poner un poco de luz. Yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda mucho a ver y nos ayuda mucho a aclarar cosas. Y esto de que podemos discutir otro punto que además no es mío, si tiene memoria o no, yo creo que lo que hace es acopia información, que no es lo mismo que tener memoria. Porque cuando uno tiene memoria procesa de una manera distinta eso y además le da a la memoria le da un cariz que Isabel lo describió muy bien, que tiene que ver con el amor. Y que entonces, y eso yo creo que no tiene la capacidad definitivamente la inteligencia artificial. Entonces, si uno, y yo creo mucho en la medicina alopática, que es la que sé hacer, y lamentablemente la medicina alopática puede tratar de lo conocido, con un poco de suerte, el 15, el 17% de las enfermedades. Todo el resto, en el mejor de los casos, llegamos al diagnóstico, pero no sabemos cómo tratarlo, y por eso nunca me opuse a ningún otro tipo de medicina alternativa. Porque cuando a la gente uno no le puede dar solución y le dice, sí, mirá, tenés esto y no podemos avanzar, y viene y dice, ¿y vos qué crees si tomo un té de o me fumo un porro de nada, ahora estamos con los cigarrillos herbarios, no me refiero al cannabis, sino a los herbarios, y la gente fuma lavanda porque cree que tiene algún tipo de propiedad, y la verdad es que yo le digo, mira, yo creo en esta y tengo estos límites, pero definitivamente la inteligencia artificial nos está ayudando a poner luz en eso, claramente. Y me quedo con otra cosa, pero no tenemos tiempo, de lo que dijo, que si me lo acuerdo después se lo digo, de lo último que habló, que ahora no. Ahí vamos después con la pregunta, falta responder una. ¿Sí? Yo me voy a arrimar, Gracias por el comentario. Creo que también lo que estamos buscando acá es un poco abrir y provocar, ¿no? Y no quiero responder el punto por punto, porque parece que no tiene tanto sentido. Lo de la memoria que compartimos no tiene memoria subjetiva, porque no es una subjetividad, y nos metemos en campos que... y lo de pensar
que creo que es la única que queda ahí dando vueltas, y pues estamos de acuerdo que no siente, y esa es importante, ¿no? Esa es la que divide, ¿sí? La que divide aguas, pero la de pensar y trata de emular nuestro pensamiento, la forma de pensar. Ahora, y por eso las redes neuronales, por eso toda la teoría detrás de la inteligencia artificial apunta a esto. ¿Pero piensa realmente? ¿Está razonando? Y se están viendo modelos que salen ahora y dicen, no, este razona. Emula ciertas formas de razonamiento, y los agentes también que estamos, es la palabra del año, la que se va a escuchar todo el tiempo este año en inteligencia artificial, que son entidades que pueden trabajar con un resultado que le cuidamos, ¿no? Entonces yo le puedo decir, necesito que te comuniques con tantos clientes, y le habilito una base de datos y le habilito herramientas para que lo haga, y directamente lo hace y vuelve con un resultado satisfactorio, habiéndose procurado los medios para lograrlo. Esos son los agentes, ¿no? Que estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero son modelos integrados a otros sistemas, los cuales se pueden nutrir, y volvemos al escenario Terminator, ¿no? Donde la computadora se enchufa algo y accede al teléfono, ¿sí? Ese tipo de escenario apocalíptico es el que nos imaginamos. No es tan apocalíptico. Lo que sí es cierto es que cada vez más los sistemas y la IA se va a empezar a integrar, así como Carlos describió muy bien el diagnóstico por imágenes. Para poder analizar las imágenes tengo que estar integrado con el sistema de diagnóstico por imágenes. Ya es una especie de aplicación concreta que no depende del modelo en sí, sino del análisis de las imágenes versus un patrón de verdad, por así decirlo, ¿no? O de enfermedad, o de no enfermedad, o de ausencia de la enfermedad. Entonces, digo, es fascinante esto. Gracias por el comentario, porque abrió un abanico de temas muy rico, y quiero darle, José, si te parece, lugar a otras preguntas que... Sí, tenemos ahí por lo menos dos, no sé si hay alguna pregunta más, así que podemos hacer todas. Quería saber si... Quería saber si se puede conseguir trabajo con inteligencia artificial y qué curso recomiendan para aprender. Excelente pregunta, y además breve, así que 2 veces bueno. ¿Voy yo? Dale. Bien concreto, sí hay cursos para hacer. Las grandes tecnológicas, ya sea Google, Microsoft, son las que más me vienen a la mente, Amazon también, han publicado cursos gratuitos a los cuales uno puede acceder. Mismo OpenAI, los dueños de ChatGPT, justo esta semana abrieron lo que se llama la OpenAI Academy, la academia de OpenAI, en lo cual hay todo tipo de cursos relacionados siempre con los modelos de inteligencia artificial. Lástima, se fueron los chicos, se lo perdieron, ¿no? Sí hay cosas online, sí son gratuitas, algunas son probablemente en idioma inglés, pero porque las empresas son norteamericanas, pero también los de Google y los de Microsoft y los de Amazon entiendo que están disponibles en varios idiomas. Está en español, el de Amazon, y tenés otra, como decía Patricio, que la tenés en español, que es de la empresa de hardware. Se escribe como NVIDIA, como si fuese Nvidia pero sin la E. Ahí tenés una plataforma muy interesante para los primeros actos introductorios a comprender lo que es inteligencia artificial. NVIDIA. Nvidia, sí. Como Nvidia, pero sin la E. Como Nvidia. Y después tanto Amazon como Google tienen las plataformas en español. Si vos, porque la primera pregunta tuya fue si se puede trabajar de esto, yo lo interpreté. Conseguir trabajo. Bueno, para vos, dependiendo por supuesto, como te explicaba Patricio, de la formación de base que vos tenés. Si vos ya programás Python o te interesa, también tenés posibilidad de hacer un curso gratuito de Python en la misma plataforma Nvidia. Y vos aplicás a plataformas que ahí mismo Nvidia te dice, donde vos podés aplicar para hacer trabajo a distancia. Por ejemplo, que no requiere programación muchos de ellos. Vos tenés que revisar, comparar voces y la métrica de los agentes. O sea, un agente es la representación humana de una toma de decisión
modelada por la pregunta del investigador que quiere crear, yo quiero hacer un Carlos o yo quiero hacer un Patricio, que sepa responder lo que la audiencia le dice. Yo modelo la mente de Patricio y le digo, Patricio, contesta esto, esto y esto, todo en español, para el cego mío, porque acá a la audiencia no le gusta el inglés. Entonces, ¿qué te pide si vos te metés en esa plataforma? Tus capacidades, si podés oír con detenimiento y con precisión, las auditive skills, y decir en base a un parámetro, voz de mujer o voz de hombre, y vos la vas setapeando, lo que llamamos, dándole forma. Y ellos te piden a vos el consentimiento en la misma plataforma para ese trabajo y te pagan un fee en PayPal, te pagan un dinero en PayPal por acceder a ser la parte humana que verificó ese modelo. ¿Entendés? Entonces ahí hay un trabajo. Y el otro trabajo es el que vos consigas capacitándote, como decía recién Patricio, en plataformas gratuitas, que esto le conviene al mundo, porque la rumpla, el problema de lo informático es que es gregario. Como lo natural del ser humano se muere si no hay un otro. Yo necesito un otro que me chamulle la vuelta, uno que me la califique, uno que me la interopere y un Patricio que me la dispare. O el que pueda aplicar en la relación antropológica médica una asistencia, como puede ser detectar un nódulo de pulmón, que en la primera resonancia vos no lo verías, pero vos ya tenés el agente del algoritmo de inteligencia artificial cargado en tu hardware del resonador, que vos seguramente no lo pudiste pagar como hospital, que te vino un privado, y ahí está el kit de lo que vos decías, Patricia, la interacción pública-privada al inicio, y ahí ya tenés una solución. Eso es inteligencia. La inteligencia artificial es lo concreto, lo que podés hacer, el resto es humo. Acá tenés otra pregunta. Yo quería decir con respecto a lo que mencionó y resaltar lo siguiente: la inteligencia artificial al humano no lo va a poder reemplazar, como se aclaró recién, porque la inteligencia artificial se basa en información, en cosas frías. El ser humano piensa, razona, es espontáneo, con distintas cualidades que el ser humano le puede ceder a la inteligencia artificial para que tome determinados órdenes, atributos. Ejemplo, el celular, que me direccione mis gustos, mis tendencias, pero no piensa lo que yo dispongo. En definitiva, lo más importante es que el ser humano siempre sea el protagonista, el que comande y que direccione todo esa información. Porque cuando preservemos ese concepto, vamos a seguir siendo humanos, si no vamos a ser dependientes. Y el gran problema es la dependencia. Muy buena observación. No sé si quieren hacer algún comentario. Ahora no me acuerdo del nombre del autor, pero en plena revolución industrial había así como también mucho temor sobre estas tecnologías en cuanto las máquinas, en ese momento las máquinas mecánicas, nos pueden reemplazar, ¿no? Siguen siendo un poco los temores de siempre, pero el comienzo de Isabel al principio hablaba de estas cuestiones. Si puede ser breve, mejor. Bueno, primero, pequeño detalle. Cuando siempre se habla de memoria e inteligencia artificial hay un equipo. La memoria humana fundamentalmente está hecha para olvido. Es decir, para desechar el 98% de las cosas. Importantísimo, lo que acaba de decir, la capacidad de olvido. Es el olvido. La memoria artificial está hecha para la conversación. Ahí hay una diferencia. Un aplauso, porque es clave, ahí se produce el corte de la diferencia. Repetilo por favor vos, porque no es la capacidad de memoria, sino... La memoria humana está hecha para el olvido, para que de las cosas que hagamos todo el día olvidemos el 98%, porque si no fuéramos como el cuento de Borges, ¿no? Uno es el memorioso, exactamente, muy bien. Y la segunda hay una gran diferencia, pero mi esposa es epidemióloga, mis hermanos son médicos, soy rodeado de médicos, y a mí sí me preocupa es el inclusivo de la inteligencia artificial en la medicina. Es decir, hay una cantidad de gente que porque le dan el cupo médico que la capacidad de la salud no tiene, o se lo dan para 2 meses, para 3,
se receta, automedica a través de inteligencia artificial, que en la mayoría de los casos sí sirven, pero que el paciente sigue siendo paciente individual. Les pongo un ejemplo rápido para cerrar. Yo estaba sufriendo de insomnio, fui a la doctora, que es la neuróloga, y la primera que me dijo, sí, gurú del insomnio hay mucho. Y esto del círculo circadiano y todo perfecto, pero su cuerpo funciona particularmente. Y hay fortalezas que le afectan y hay fortalezas. No sé si quieren Una agregar. pregunta. Bueno, espere, la última porque después vamos a hacer el cierre sí, de los panelistas. No, por eso, acá está la pregunta, y la suya es la última, así nos queda tiempo para el cierre. Bueno, ¿por qué se le tiene temor a la inteligencia artificial? Claro, también muy buena pregunta. No sé, yo recién creo. Pero creo que no hemos abordado el tema de los miedos, por un lado, y de los riesgos, tal vez, que son como dos caras, ¿no? Porque también, digamos, cuáles son los riesgos o a qué hay que estar atento cuando uno va incorporando este tipo de herramientas. No sé quién quiere participar. Sí. Disculpe si estoy... No, la pregunta. Está bien, se le dice. Muy buena. Es lo que haría cualquiera así, paracaidista en esta situación. Creo que primero, la primera respuesta es, todos tememos a lo que no conocemos. Y la IA es algo que sigue siendo desconocido. Aún para los que conocemos un poquito más, nos damos cuenta que sabemos mucho menos de lo que creíamos que sabemos. Cada vez más entendemos, menos sabemos. Porque es el funcionamiento de los modelos, se habla de cajas negras, es muy difícil de entender exactamente qué están haciendo los modelos. De hecho, los modelos se dice que alucinan. ¿Qué es alucinar? Alucinar es inventar respuestas cuando no encuentra, es decir, siempre tiene una respuesta aunque no sea la correcta, por así decirlo, ¿no? Le pregunto quién es Patricio Gorman y si no tiene información me inventa. Ah, es un doctor, que no soy doctor. Pero inventa y uno lo lee y dice, podría ser, pero no es. ¿Sí? Entonces le tenemos miedo porque no sabemos qué es. También le tenemos miedo porque no entendemos de todos sus impactos. Y porque evoluciona tan rápido que cuando empezamos a extrapolar estos impactos nos damos cuenta que puede pasar algo con nuestros trabajos. ¿Sí? Y esto, acá todos nos sentimos un poco amenazados y lo tiro más fuerte todavía, creo, el punto. Me invitaron a un congreso de recursos humanos el año pasado y dije esto, se quedaron todos callados. ¿Sí? Fue bastante divertido, porque y José hablaba de la revolución industrial, las anteriores revoluciones tecnológicas, todas afectaron a los trabajadores, a los operarios, por así decirlo, los trabajadores manuales. Se automatizaron máquinas, se automatizó la producción de autos, la fabricación de tornillos, tuercas. Es decir, todos tenemos la imagen de la fábrica de Toyota donde hay una persona ahí mirando si la máquina no se rompió, pero lo hacen todas las máquinas. Es la primera revolución tecnológica que impacta principalmente a los profesionales. Los operarios están matando a risa, porque dicen, los autos se tienen que fabricar igual, el container se tiene que mover igual, la grúa se tiene que mover igual. El plomero, sí, el cuerito, la IA no me cambia el cuerito. Me puede decir cómo hacerlo. ¿Sí? Hay que ver. Entonces, esto hace que el factor miedo se incremente más. Es desconocido, no sabemos hasta dónde va a llegar y encima empieza por los profesionales. Ese es un factor, me parece, determinante en esto del miedo. O sea que porque no se la puede abordar totalmente. Exactamente. Eso es buscar verdad. ¿Tu nombre cuál es? Ana. Ana, mira, lo extintivo es una certeza, todos sabemos que vamos a morir, que nos vamos a enfermar, o sea, sabemos que algunas de nuestras capacidades van a mermar en algún momento. La inteligencia artificial pone en jaque lo íntimo de la persona, lo que olvido, lo que me cuestiono por mi historia, lo que conozco. Vos sos Ana de ahora, pero sos la Ana de los 5 años, de los 10. Hay algo íntimo tuyo que se resuelve en lo subjetivo. Lo que decía Patricio, lo subjetivo es esa Ana de todos los tiempos.
La inteligencia artificial pone forma antropomórfica a una cosa, a una función matemática, que aunque nada sepas, ni de matemática, ni de física, ni de informática, lo percibís como extraño al ejercicio de tu libertad. Y la libertad es esa decisión dramática que te hace elegir, voy por acá o voy para allá, en función de la Ana quién sos. Eso es lo que pasa, Ana, eso es lo que da miedo. Cuando decíamos verdad y bondad, buscar el bien, amar y buscar verdad, no es relativo. Se transforma en una cuestión conclusiva, en la realidad de Ana, en la de Isabel, en la de José, en la de Nelly, en la de todos. Bueno, Carlos, No tiene sentimiento. salieron montones de temas, obviamente, es un tema inabarcable, recién comienza, algo que tal vez no subrayamos mucho, es dinámico, todo lo que ofrecimos hoy, aparte de pasarnos mañana, queda obsoleto. Mañana hay curso también. Claro, mañana hay una charla, no se la pierdan. Así que van a Acá mismo, a las 14:30. Sigue este curso. ¿a qué hora? A las 14:30. En el mismo lugar, ¿no? Sí, continúa. Yo les prometí que vamos a tener una conversación, estamos teniendo una conversación. Carlos, ¿querés? No, maravilloso. Sí, qué sé yo, se disparan 25 cosas, pensamientos, ¿no? Bueno, Patricio decía esto de que cada vez nos damos cuenta que sabemos menos. Esto de los griegos, yo no sé, yo no sé que no sé nada, es cada vez más, nos sentimos cada vez más íntimos, ¿no? Y afortunadamente, yo creo que la humanidad es lo que no tenemos que perder y afortunadamente olvidamos. Y yo creo que, no sé si no nos puede en contra en algún punto esto de la inteligencia artificial y que nos mantenga en la memoria tantas cosas que por ahí no creemos. El humano, cuando uno se pone a pensar, se acuerda de aquello que quiere acordarse y muchas veces hay cosas que olvida porque generan dolor, porque generan más humanidad, ¿no? Y está bueno que eso ocurra, me parece que está genial que eso ocurra. Nada, yo creo que esto vino para mejorarnos la vida, soy optimista, soy un optimista ultranza, así que estoy convencido que vino para mejorarnos mucho la vida. Creo que vamos a poder... Miren, en la medicina hubo muchos saltos, el antibiótico fue uno de ellos y hemos prolongado la expectativa de vida del humano muchísimo gracias a los antibióticos, gracias a la tecnología que nos mejoró mucho el método diagnóstico, y yo creo que la inteligencia artificial va a ser otro gran salto para mejorar aún mucho más los métodos diagnósticos. Claramente creo que vamos a seguir precisando al médico, y yo creo que los médicos, muchos se sienten amenazados por la inteligencia artificial. Pero creo que no, porque la máquina no puede reemplazar en algún punto a esa cosa de vuelta de la humanidad y esta cosa del acompañamiento de la medicina. Cuando uno ve de qué se quejan los pacientes, muchas veces dicen, porque voy y el médico no me dedicó tiempo, porque voy y no me tocó, no me revisó. Yo creo que eso es gran parte de la cura, no solo alcanza con hacer un buen diagnóstico, que está fantástico, si podemos hacer la detección de un nódulo pulmonar, que es mínimo, porque en realidad el ojo humano no lo estaba viendo, y la inteligencia dice, che, mirá acá, porque, y lo recuadra y dice, mirá acá, porque acá hay algo que en 12.000, 15.000, 20.000 tomografías, resonancias que he visto, esto me llama la atención, y al especialista en el diagnóstico por imágenes eso se le había escapado y a partir de ahí lo ve y entonces dice, bueno, mira, acá habría que hacer una punción para hacer una biopsia, y en realidad encontró la inteligencia artificial algo que no se veía. Pero de todas maneras, si no seguimos teniendo el acompañamiento, la mano, el oído que escucha el problema del otro, que no siempre es el nódulo pulmonar, sino que, bueno, me parece que eso es lo que no pone en peligro la medicina y la ayuda, ¿no? Así que me parece que no tenemos que tenerle tanto miedo, sino aprender y conocerla, porque claramente, como decía creo que Isabel, uno le teme a lo que no conoce, lo desconocido es lo que nos genera miedo, y creo que tenemos que aprender, y bueno, esto es una forma de hacerlo, así que bueno, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Patricio, Isabel, Carlos.